Para iniciar con la exposición vamos a hablar en modo de introducción el marco constitucional. El derecho civil acá ha desarrollado la categoría de los deberes de protección que se aplican en los contratos. En particular acá las partes están obligados no solamente a ejecutar sus prestaciones, sino que deben ejecutar sus prestaciones de protección entre ellas, teniendo claro en cuenta la naturaleza del contrato. Es así que el derecho civil ha estudiado los contratos con efectos de protección, con efectos protectores, bajo la dignidad del principio de la buena fe. Pero el derecho constitucional justifica dicha protección bajo la dignidad de la persona humana. En ese entender vamos a hacer mención a los elementos de la obligación. Dentro de los elementos de la obligación vamos a tener como primer elemento al sujeto de la obligación, al vínculo jurídico, al objeto de la obligación y a la causa de la obligación. El sujeto de la obligación en este caso vendría a ser las personas que están ligadas al vínculo obligacional. En principio tienen que ser dos, ¿no? Está un sujeto activo, que vendría a ser el acreedor o reus credendi, un sujeto pasivo, que vendría a ser el deudor o el reus debendi. El vínculo jurídico, en este caso, es un elemento inmaterial, es decir, puramente jurídico, ¿no? En el sentido de que la norma va a establecer un nexo entre el acreedor y el deudor. Es justamente debido a que el vínculo jurídico es que las obligaciones tienen carácter exigible. Por lo contrario, si una obligación no tendría carácter exigible, nos encontraríamos frente a deberes morales o jurídicos, pero no propiamente ante una obligación. El objeto de la obligación, para entender este tema, vamos a hacer mención acá al autor Albaladejo, que sostiene que la prestación viene a ser el contenido o el objeto de la obligación. Y esta está constituida por la conducta, cuya observancia debe escribir los deberes del obligado. Ahora, el objeto de la obligación nos exige 4 elementos esenciales, que son la licitud, la determinación, patrimonialidad y la posibilidad. Por último tenemos a la causa de la obligación. La causa de la obligación viene a ser el elemento esencial de la existencia de la obligación, ¿no? Es decir, la razón por la cual asume la obligación el contratante. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las obligaciones. La primera clasificación de las obligaciones tenemos por su fuente. Ya, dentro de esta clasificación está la voluntad y la ley, ¿no? Porque nos dice que la obligación solo puede emanar de la voluntad o la ley, ¿no? En este caso la voluntad sería así, ¿no? Cuando ella misma se manifieste. En caso de la fuente de la ley sería por el daño a otra persona, ya sea por dolo o por culpa. En este caso tiene la obligación de indemnizar, ¿no? Ya sea porque la ley así lo manda. En el caso de la otra siguiente clasificación tenemos por la naturaleza de la prestación. Dentro de esta clasificación tenemos a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Como sabemos, la clasificación de dar es entregar un bien. La obligación de hacer es ejecutar un hecho, una obra, y la obligación de no hacer vendría a ser la abstención. Como siguiente clasificación tenemos la pluralidad de objeto. En esta clasificación vamos a encontrar las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas obligaciones que existen una pluralidad de prestaciones, donde el deudor acá tiene que cumplir con todas de ellas. En cambio, en las obligaciones alternativas, en este caso va a existir una diversidad de prestaciones, pero acá el deudor va a tener que cumplir con una de ellas. En el caso de las obligaciones alternativas, nos estamos basando en una sola prestación que viene a ser la principal y en caso de no cumplir esta obligación va a ser suplantada por otra obligación. Otra de las clasificaciones tenemos por la pluralidad del objeto. En este caso acá estamos en la pluralidad de sujetos, en este caso estamos hablando acá de las obligaciones divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias. Como sabemos, las obligaciones divisibles e indivisibles se originan por su naturaleza, la obligación, ¿no? Y las mancomunadas y solidarias se van a basar a las reglas de las obligaciones divisibles.
Otra de la clasificación de las obligaciones tenemos por la determinación y determinable por la prestación, ¿no? Existen acá 3 criterios, nos dicen, ¿no? Para determinar la prestación. Uno, ¿no? Que las partes decidan el objeto de la obligación al contrarla. Otro, sobre la base del elemento objetivos. Y último, ¿no? Cuando deja elección de la prestación a un tercero, ¿no? O puede ser en su caso a un juez. Esta clasificación tenemos por su independencia. En este caso acá las obligaciones se van a clasificar entre principales y accesorias. Las obligaciones principales, cuando tienen la existencia propia, ellos no van a depender de ninguna otra relación obligacional. En las accesorias viene a ser cuando la existencia depende de una obligación principal. La siguiente clasificación vendría a ser por ser puras o modales. Nos dice acá que son puras las obligaciones contraídas para cumplir en forma inmediata y usual, ¿no? Ahora, son modales cuando ellas están sujetos a una condición o pueden ser suspensivas o resolutorias, a un plazo o a un cargo, ¿no? La siguiente clasificación tenemos por agotarse instantáneamente el cumplimiento de la prestación o son duraderas. En este caso, existen, ¿no? Obligaciones que se agotan de maneras inmediatas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una compra y venta, ¿no? Está plasmado, ya sabes cuánto es el monto, al momento de contraer el contrato, es como un toma y dame, ¿no? Tú le das el dinero si ellos te entregan el bien, ¿no? En el caso de las duraciones duraderas, vamos a poner el ejemplo acá de los contratos de arrendamiento, ¿no? Que se paga mes a mes, ¿no? Dentro de ellos estamos hablando de las obligaciones periódicas, ¿no? La siguiente clasificación es por el contenido de la prestación. En este caso acá se va a hacer el distingo entre las obligaciones patrimoniales y no patrimoniales. La siguiente clasificación vendría a ser por ser obligaciones de naturaleza y obligaciones monetarias, ¿no? En este caso, las obligaciones de naturaleza se cumplen por dolo o por culpa, ¿no? Del deudor, ¿no? En este caso, ella se va a llegar a transformar una obligación en monetaria, cosa que no ocurre en la obligación monetaria, ya que ellos no van a sufrir una transformación, solo proceden una ejecución forzada. En la siguiente clasificación tenemos por ser obligaciones de medios o de resultados. Como sabemos, este tipo de obligaciones están vinculados, ¿no? Ya que toda obligación hay un medio y persigue un resultado, ¿no? Y la siguiente tendríamos la obligación ambulatoria o de propter rem. Dentro de esta clasificación se refiere a que se atribuye una materia especial, ¿no? Está referida a la vinculación entre un derecho real. Y por última clasificación tenemos por su exigibilidad. Como hemos dicho, la obligación tiene el carácter exigible, ¿no? Gracias, eso sería todo.